Google acaba de lanzar una de las IAs más locas que hemos visto durante este año. Se llama Antigravity 2.0 y ya no estamos hablando de un simple chatbot. Esta IA puede usar tu ordenador, analizar documentos, navegar por internet, organizar información y ejecutar tareas prácticamente sola. Y hoy voy a enseñarte casos de uso reales que cualquier negocio puede aplicar desde ya, porque esto cambia por completo cómo vamos a trabajar. Y lo más fuerte es que Google ha creado comandos especiales para que la gente trabaje prácticamente como un empleado virtual. ¡Empezamos! Misión 1. Contabilidad automática. Imagina que tienes una empresa y en vez de revisar manualmente todas las facturas, todos los tickets, simplemente se lo das como objetivo a la IA. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo lo tenéis disponible en mi página web, que os lo dejaré el enlace abajo en la descripción. Totalmente gratis. Una breve explicación de cómo funciona Antigravity 2.0. Aquí tenemos un apartado de modelos en el cual podemos seleccionar la novedad que sería Gemini 3.5 Flash. En esta opción de seleccionar el proyecto vamos a seleccionar la carpeta en la cual queremos que esté trabajando nuestro agente. En mi caso le vamos a dar a nuevo proyecto, vamos a seleccionar una carpeta que es esta que tengo en el escritorio que se llama facturas. Y una vez que la tenemos seleccionada vamos a darle a crear. El contenido de esta carpeta tengo dos tickets ficticios de una pastelería y también tengo una factura de proveedores y una factura de ingresos totalmente ficticias. Adjuntamos nuestro prompt. Y el objetivo es que quiero que me analice toda la factura y todos los tickets que tengo en dicha carpeta, que me extraiga ingresos, gastos, impuestos y que a raíz de todo lo que me ha extraído me realice un dashboard visual, un informe financiero y una predicción de gastos junto a un resumen ejecutivo en PDF. Como veis, estamos utilizando la función /goal, que es uno de los comandos especiales que ha introducido Google. El objetivo de /goal es el hecho de que a mí no me tenga que consultar nada, por así decirlo. Le estamos diciendo a la gente qué es lo que queremos y que él se busque la vida para solucionarme y entregarme lo que le solicito. Una vez explicado esto, le damos a enviar. Nos pide permiso para instalar y le damos a que sí. Lo primero que me ha propuesto ha sido un plan de implementación para llevar a cabo. Le he dicho que lleva a cabo dicho plan de implementación y en apenas unos minutos ya tendríamos por aquí el resultado. Tenemos el informe ejecutivo en PDF en el cual me dice que puedo abrirlo directamente desde aquí o podemos acceder a la carpeta de facturas y aquí tendríamos el resumen ejecutivo financiero y tenemos también el index.html que sería el dashboard que nos ha creado. Como podemos ver por aquí, que nos ha creado el dashboard interactivo. Vamos a ver primero el resumen ejecutivo financiero. Este sería el resumen que nos ha creado. En primer lugar tenemos un análisis de los ingresos en el mes de mayo, los gastos que hemos tenido y el margen neto, el resumen de transacciones registradas diferenciadas por concepto, tipo de cliente y el estado, que si está cobrado o está pendiente. El segundo apartado sería la liquidación tributaria, es decir, el IVA. En el tercer punto habla del análisis del negocio y el desglose de ventas, incluyendo un gráfico tipo queso y la distribución de demanda. Como apartado 4 tenemos la proyección financiera y predicciones de gasto que vamos a tener durante los próximos 6 meses. Por último tenemos un apartado 5 de conclusiones y recomendaciones estratégicas. Un resumen ejecutivo financiero bastante completo. Y recordar, todo esto en base a la factura que yo le he adjuntado de mi negocio. Si abrimos ahora el index.html, este sería el dashboard interactivo que tenemos. Los ingresos totales, ingresos registrados, margen neto operativo y la liquidación, que es el IVA. El balance de mayo comparándolo con los ingresos y los gastos. Las ventas por categoría, como es el caso de pastel de boda, dulces finos, bollería. Un simulador y predicción de gastos durante los próximos 6 meses. Es decir, que si vamos moviendo vemos que la gráfica va cambiando. La verdad que es una auténtica pasada. Detalles de factura y tickets, aquí lo tenemos por todo, los ingresos, los gastos o los pendientes, dependiendo del estado que tenga. Y por último tenemos la liquidación del impuesto del IVA y un desglose. También incluye un botón que genera un informe PDF, que si lo clicamos
tendríamos exactamente el mismo PDF que hemos visto anteriormente. Y honestamente, muchas empresas todavía hacen esto manualmente. Si quieres implementar automatizaciones de IA a tu negocio o necesitas ayuda personalizada, te dejo el link de mis asesorías abajo en un comentario fijado. Misión 2. Investigación de negocio automática. Ahora vamos a llevar esto un paso más allá, porque Antigravity también puede investigar en Internet mientras trabaja. Vamos a utilizar ahora la función /browser. Este comando permite a la gente navegar por Internet mientras está ejecutando las tareas. Vamos a abrirnos una nueva conversación y he cambiado de proyecto a uno nuevo totalmente vacío que se llama cafetería y vamos a juntar nuestro prompt. Y como podéis ver, al principio introducimos /browser para permitir a la gente que realice búsqueda en Internet mientras está trabajando. El prompt trata de que investigue sobre montar cafeterías premium en Madrid, que analice la competencia, el ticket medio, precios, tendencias, productos y que me cree un informe ejecutivo, una presentación para inversores, una previsión financiera básica y las ideas de diferenciación. Por así decirlo, estamos organizando un plan de empresa. Una vez que ya tenemos nuestro prompt, le damos a enviar. Ya tendríamos por aquí el plan de implementación que va a llevar a cabo y una vez revisado le decimos que lleva a cabo dicho plan de implementación. Y en tan solo 44 segundos ya tendríamos por aquí el resultado. En primer lugar tenemos el informe ejecutivo, desglosado por un resumen ejecutivo, un análisis de competencia en Madrid con los datos de las cafeterías más populares, el precio y el ticket medio que suele rondar entre los 15 y los 25 euros, la estructura de precios de referencia de este año, las tendencias clave en el mercado madrileño y los productos más vendidos como es el flat white, el ice latte y como dulces los rollos de canela. El apartado de presentación para inversores que lo tendríamos aquí desglosado por diapositiva. La diapositiva 1 tendríamos la portada, la diapositiva 2 el problema, resumen financiero y la ronda de inversión. Si vamos ahora a la previsión financiera básica, lo tenemos desglosado en 5 apartados. El plan de inversión inicial, es decir, la maquinaria que va a necesitar, la estructura de costes mensuales, el escenario de venta durante un año, el análisis de punto de equilibrio y la previsión a 3 años vista. Todo totalmente desglosado y con datos reales. Y por último tenemos las ideas de diferenciación, diferenciadas por 4 pilares diferentes. Obrador abierto de repostería creativa e identidad local, la gestión inteligente de espacio de coworking y sociabilización. Misión 3. Empleado de marketing IA. Ahora imagina que tienes una pastelería y quieres lanzar productos nuevos cada semana. Normalmente necesitarías un diseñador, un community manager, pero mira esto. Accedemos a un nuevo chat con una nueva carpeta que se llama marketing y adjuntamos nuestro prompt. De nuevo adjuntamos el comando /goal con el objetivo de que el agente se busque la vida y me traiga lo que necesito. En este caso necesito publicaciones para Instagram, copies promocionales, calendario de contenido, ideas de anuncio, presentación comercial y documento estratégico. Lo que viene a ser una campaña de marketing total. Y le damos a enviar. Una vez que nos ofrece el plan de implementación, le decimos que siga adelante. Como podemos ir apreciando, va generando las imágenes. En este caso tenemos una caja de bombones, un dulce y todo está siendo generado con Nano Banana. Y ya tendríamos el resultado por aquí. Nos comunica que como podemos ver la campaña, que si accedemos a nuestra carpeta aquí tenemos todos los datos que ha utilizado y tenemos el index.html que si accedemos a él, aquí tenemos el resumen general, es decir, bastante dinámico porque si pasamos el ratón por encima se mueve esta imagen, objetivo de ventas, alcance de anuncios, la duración de la campaña, los canales por los que vamos a seguir, las joyas de la colección, es decir, los dulces que tenemos. El plan estratégico consta de los objetivos estratégicos, los buyers de personas y la línea de tiempo de campaña. Si pasamos al calendario de editorial tenemos todos los posts que vamos a publicar dependiendo de cada día. Si solamente queremos filtrar lo de Instagram lo podemos hacer, los de historia
también, y lo de TikTok solamente se publicaría el 13, pero la publicación y el calendario de todos los posts sería este que tenemos aquí. El apartado de Instagram Mockup, como podemos ver, nos recrea la web de Instagram. Las ideas de los anuncios, aquí tendríamos una serie de ideas y el pin de inspiración B2B y la presentación B2B. Aquí tenemos la diapositiva que nos ha creado con todas las imágenes y contenido. Me parece absolutamente brutal y cualquier negocio debería tener esto para seguir a cabo un plan estratégico de marketing. Y esto es justo lo que muchas empresas están empezando a implementar en sus negocios. Por cierto, si tienes una empresa, te dejo mi página web abajo en la descripción, en la cual tenéis 3 paquetes de servicios disponibles para vosotros. Misión 4. La IA te entrevista. Y ahora viene una función que me parece una barbaridad, porque en vez de empezar directamente, ahora la IA te realiza las preguntas a ti. Adjuntamos nuestro prompt en un nuevo chat que se llama restaurante y como veis vamos a utilizar este comando de grill me, en el cual nos va a realizar las preguntas necesarias que considere la IA para crearnos, en este caso, una aplicación de gestionar reservas para un restaurante de la forma más personalizada a nuestro gusto y a nuestra necesidad. Y le damos a enviar. Aquí ya tendríamos en el plan de implementación una serie de preguntas abiertas que simplemente con poner opción la que más nos interese, lo mismo hacemos para la pregunta número 2 y para la pregunta número 3. Una vez ya tenemos la respuesta, le damos a enviar. Esto ya no se siente como usar ChatGPT, se siente como trabajar con una persona la cual te va preguntando dudas que le sugieren para crearte una aplicación acorde a tu necesidad. Le decimos que lleve a cabo dicho plan, ya nuevo actualizado con los datos que le hemos dicho, y ya tendríamos por aquí el resultado. Como vemos, es una aplicación bastante completa. Podemos realizar una nueva reserva. En este caso vamos a poner mi nombre, mesa 4 en el centro y le damos a guardar reserva. Si accedemos a la mesa 4, aquí ya tendríamos esta que acabamos de introducir, que estoy a la espera y que podemos sentar al cliente, editar la reserva. Si le damos a sentar cliente, ya se nos marca en amarillo, es decir, que ya el cliente está marcado. Aquí a la izquierda tenemos todas las personas que están en nuestro restaurante. Podemos filtrar por estado. ¿Cuáles están en espera? Aquí tenemos 3 personas que están en espera, sentados los que están ya sentados y confirmados, y terminadas las mesas que ya han terminado. Si por ejemplo José Ángel ya ha terminado, puede pedir la cuenta y una vez que ha pedido la cuenta puede liberar la mesa. Y ya tendríamos la mesa 4 totalmente libre y disponible. Y esto lo podemos dividir por turno, tanto en la cena como en el caso del almuerzo. Y aquí a la derecha tendríamos la reserva, el total de sentados, las mesas libres y un porcentaje de la ocupación. ¿Os dais cuenta del potencial que tiene Antigravity 2.0? Que acabamos de crear una aplicación que totalmente es muy vendible para cualquier tipo de restaurante, pastelería y todo en cuestión de segundos y totalmente gratis. ¿Y vosotros qué opináis de este nuevo Antigravity 2.0? Os leo por comentarios. Y sinceramente creo que mucha gente aún no entiende lo que está pasando, porque esto ya no va solamente de preguntarle cosas a la IA. Ahora hablamos de agentes capaces de ejecutar trabajos completos. Hace apenas un año necesitabas varias herramientas, varias personas. Hoy una sola persona con IA puede hacer trabajo completo de muchas personas. Así que si quieres estar al día de todas las herramientas, novedades de inteligencia artificial, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades. Y recuerda que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción.